Hola chicos, esta es nuestra primera clase online, tratará sobre matemáticas finitas, lo cual es el último contenido a tratar dentro de la materia. Hablando con la profe Ingrid me señaló que posiblemente no será evaluada, así que la materia a evaluar en la próxima prueba llegaría hasta linealización, pero todo se evaluará una vez que se haya cesado el paro. Bueno, espero que en estos días de paro estén al tanto de todo lo que está ocurriendo, estén al día con su materia académica y bueno, si así gustan, participen de todas las actividades que planifica la facultad. Comenzaremos con la sesión. Dentro de la sesión podemos identificar dos indicadores de desempeño. El primero consiste en identificar los componentes de las matemáticas finitas. Esto quiere decir que sepan diferenciar según sus características sucesiones, sumatorias y factoriales, para que luego puedan ser capaces de identificar en qué situaciones, en qué contextos matemáticos pueden utilizar cada una de ellas. En segundo lugar, tenemos relacionar las propiedades y teoremas de cada concepto de matemática finita para utilizar la resolución de problemas, que es finalmente lo que se evaluará de ustedes, que sepan resolver problemas contextualizados y no contextualizados, en donde estén involucradas matemáticas finitas, utilizando sus propiedades. Bueno, la estructura de la sesión será en tres componentes. Primero vamos a hablar sobre las características, las definiciones y propiedades de cada componente de matemática finita. Será una breve resumen del marco teórico que se necesita para resolver problemas. Luego tendremos la aplicación de matemáticas finitas con unos pequeños ejemplos sobre la resolución de problemas y luego se le dará lugar a la actividad práctica que ustedes deban realizar. Bueno, comenzando con la sesión, podemos señalar que las matemáticas finitas o matemáticas discretas es aquella área de la matemática que se encarga del estudio de los conjuntos de números finitos o infinitos numerables. ¿Qué quiere decir esto? Que son elementos que pueden contarse a uno de forma separada. Es por esto que la mayoría de las operatorias tienen como dominio los números naturales. A diferencia de las matemáticas continuas que pueden analizar cálculo infinitesimal, entre otras variables. Bueno, dentro de las matemáticas finitas tenemos como componente las sucesiones, las sumatorias y las factoriales. En primer lugar, vamos a analizar las sucesiones. Una sucesión es una lista ordenada de números llamado términos, los cuales responden a un patrón común que se puede señalar en un contexto genérico como esto. A sub n igual a 2n. También podemos señalar que dentro de las sucesiones se encuentran las series, que es el resultado de las sumas de los términos de una sucesión. Las sucesiones tienen por dominio los números naturales y por imagen los números reales. Dentro de un componente genérico de una sucesión, que correspondería a sub n en este caso, igual a 2n, podemos encontrar n como el representante del número de sucesiones, a sub 1 como el término primero de la sucesión y a sub n como el enésimo término de la sucesión. Esto quiere decir que yo a partir de una sucesión de números puedo encontrar un término genérico que me caracterice a toda esta sucesión. De tal forma en que yo, si pida, por ejemplo, el décimo término de la sucesión, basta con hacer la operatoria que representa mi sucesión. En este caso, el décimo término sería 20. 2 por 10, 20, enésimo término a sub 10 igual a 20. Dentro de las sucesiones tenemos un tipo de sucesión especial que corresponde a las sucesiones geométricas. Si los términos de la sucesión se obtienen multiplicando el número anterior por un número constante, se trata de una sucesión geométrica. Aquí, como pueden ver, el número constante corresponde a sub 1 y la razón común, que ya vamos a definir, corresponde a R. R corresponde al número que va variando en cada sucesión.
varía de forma exponencialmente. Esto hace que sea una sucesión geométrica. Entonces, finalmente podemos decir que el número por el cual se multiplica se llama razón común y se puede hallar dividiendo un término por su anterior. Es decir, como se ve aquí, el enésimo término se divide por el enésimo término menos 1. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, si tuviéramos un enésimo término que corresponde a 20 y imaginemos que el término anterior corresponde a 10, al dividir 20 en 10 vamos a tener el número 2, por lo tanto nuestra razón correspondería a 2. También se puede escribir como término genérico, tal como lo señalamos aquí, en donde el enésimo término corresponde a el a sub 1, es decir, el primer término, multiplicado por la razón común, cuyo exponente será el enésimo término menos 1. Luego tenemos las sumatorias. Las sumatorias es una operatoria matemática que permite representar sumas de muchos sumandos, n incluso infinitos sumandos, de una forma genérica. En esta forma genérica podemos encontrar este símbolo, un límite inferior, un límite superior y un término genérico, que sería la función a evaluar dentro de mi sumatoria. Bueno, como describí anteriormente, n corresponde al límite superior. ¿A qué me refiero con límite superior? Indica el último término de mi sucesión. Por ejemplo, si vamos a contar y vamos a sumar desde 1 a 10, n correspondería a 10, sería mi último término. K corresponde al límite inferior. Esto quiere decir que es el primer término de nuestra sumatoria. Es decir, tomando el ejemplo anterior, si sumaremos desde 1 a 10, nuestro K sería igual a 1. Y como ya mencioné, A sub K representa la función en la que opera la sumatoria. Dentro de las propiedades de las sumatorias, podemos encontrar la descomposición de estas a través de la adición o la sustracción de ellas. Esto se da en el caso en que los términos genéricos, es decir, la función que se está evaluando dentro de la sumatoria, conlleve una adición o una sustracción. ¿Qué se hace en este caso? Se pueden dividir las sumatorias conservando la operatoria que hay entre ellas y individualizando cada sumatoria. Se conserva el mismo límite inferior y el mismo límite superior, pero se separan para que cada sumatoria conlleve una función individual. En segundo lugar, tenemos el manejo de constantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una constante, es decir, un número de valor especificado, podría ser cualquier número natural, que se encuentra multiplicando a la función que se está evaluando en la sumatoria, lo que debemos hacer es extraer esta constante de la sumatoria, desarrollar la sumatoria de forma individual y luego multiplicarla por la constante. Por otro lado, cuando tenemos la sumatoria de una constante específica, no sé, por ejemplo, llevándolo a números, tenemos una sumatoria de 1 a 10 de 200. ¿Qué se hace? Se multiplica la constante por el límite superior. En este caso, con el ejemplo dado en donde tenemos una sumatoria de 1 a 10 de 200, basta con multiplicar 200 por 10 para obtener el valor numérico de la sumatoria. En el siguiente caso podemos ver qué hacer cuando el límite inferior es distinto de 1. Bueno, como hemos representado en las distintas propiedades ya, los distintos ejemplos, tenemos una sumatoria que tiene un término general, es decir, la función evaluada, un límite inferior distinto de 1 y un límite superior desconocido. En este caso, basta con separar la sumatoria en dos sumatorias distintas, una restando a otra. Para explicar mejor esta propiedad, lo voy a hacer con ejemplos numéricos. Si tenemos una sumatoria que va desde 8 a 20, podemos dividirla en dos sumatorias distintas que se están restando. Primero, en una sumatoria que irá desde 1 al 20 y otra que irá desde el 1 hasta el 7. Eso nos permitirá restar una de otra y que nos queden solamente los términos desde el 8 hasta el 20 sumándose.
Otras propiedades de las sumatorias nos permiten obtener un valor numérico a partir de una ecuación ya fijada. Por ejemplo, cuando el manejo de constantes tiene un límite inferior distinto de 1, podemos ver que tenemos una constante evaluada dentro de una sumatoria, que esta constante, como ya dije antes, puede ser de cualquier valor numérico definido. Vamos a tener el resultado numérico para el valor de esta sumatoria será la constante multiplicando al límite superior menos el límite inferior más 1. También tenemos el desarrollo de una sumatoria simple, es decir, cuando tenemos una sumatoria que va desde a igual a 1 o igual a x, teniendo en consideración las propiedades anteriormente vistas, con un límite superior igual a n y un a sub k o k ya establecido, podemos ver que el resultado numérico equivaldrá al límite superior multiplicado por el límite superior más 1 dividido en 2. Por otro lado, tenemos cuando el desarrollo de una sumatoria está al cuadrado, es decir, cuando nuestra función evaluada en la sumatoria se encuentra al cuadrado, basta con que multipliquemos el límite superior por el límite superior más 1 por el doble del límite superior más 1 y lo dividamos en 6. Por otro lado, tenemos las factoriales. Las factoriales corresponden a un número que se encuentra multiplicando a todos sus antecesores hasta llegar al término 1. Es decir, en términos generales tenemos factorial de n, lo que equivaldrá a la multiplicación de n por n-1, n-2, n-3, hasta que nos dé el término 1. Es decir, si lo traducimos a valores numéricos, tenemos, por ejemplo, que el factorial de 50 será la multiplicación de 50 por 49, por 48, 47, 46, y así hasta llegar a multiplicando todos los términos antecesores hasta llegar al 1. Aquí podemos ver un cuadro en donde se especifica aún más esto, y notamos también que se pueden anotar una factorial como expresión de otras factoriales. Por ejemplo, analizando aquí el caso de n igual 5, tenemos que en la factorial de 5 será 5 por 4 por 3 por 2 por 1, considerando desde el término n hasta el término 1. Esto se puede anotar, como notación también 5 por factorial de 4, ya que 4 se verá traducido a 4 por 3 por 2 por 1. Realizando todas estas multiplicaciones nos dará un resultado de 120. En eso consisten las factoriales. Ahora veremos la aplicación de matemáticas finitas. Comenzaremos con las sumatorias. Dentro de la sumatoria tenemos un ejemplo bastante complejo a simple vista, en donde tenemos una función, es decir, una sub k que corresponde a k menos 2 al cuadrado. Bueno, ¿cómo desarrollamos esto? Considerando que el límite inferior es 4 y el límite superior es 9 y nuestra función se encuentra elevada al cuadrado. En primer lugar, tenemos que descomponer nuestra función general, lo que nos dará un cuadrado de binomio, que se encuentra expresado aquí. Lo que nos arrojará una nueva sumatoria, que es del límite inferior 4, del límite superior 9, y que corresponde a la función k cuadrado menos 4k más 4. Tenemos que tener en consideración que el límite inferior es distinto de 1. Es decir, nuestro siguiente paso será dividir estas sumatorias en dos sumatorias distintas, ambas con un valor de a igual a 1. Entonces, aquí tenemos la propiedad que se aplica cuando el límite inferior es distinto de 1. Entonces, tenemos nuestra primera sumatoria que va desde el límite inferior 1 hasta el límite superior ya establecido, 9. Considera toda la función del cuadrado de binomio, menos la sumatoria, considerando el límite inferior 1 hasta el límite inferior de la función original, de la sumatoria original, menos 1. Esto nos permitirá contar desde 1 a 9 y restarle desde 1 a 3.
Es decir, nos dará un resultado de una sumatoria desde 4 a 9, como se señala en la primera función. Continuando con la operatoria, necesitamos hacer, en el siguiente lugar, la división de cada sumatoria por separado, ya que tenemos como función de cada una de las sumatorias un cuadrado de binomio. Entonces, dada la propiedad de separación de adición y sustracción, podemos establecer que cada una de estas sumatorias será igual a la sumatoria de cada término por separado, conservando la operatoria que hay entre ellas. Es decir, tomando en consideración solo esto. Será la sumatoria desde 1 a 9 de k cuadrado, la sumatoria desde 1 a 9 menos la sumatoria desde 1 a 9 de 4k y sumado a la sumatoria de 1 a 9 de 4. Lo mismo sucederá con la sumatoria desde 1 a 3. Y ahora solo nos queda resolver cada una de estas sumatorias. En primer lugar, tenemos el desarrollo de una sumatoria cuya función se encuentra al cuadrado. Por lo tanto, utilizamos la siguiente ecuación. Corresponde al límite superior por el límite superior más 1 por el doble del límite superior más 1 dividido en 6. Que nos dará un resultado numérico fijo, que es 285. En la siguiente operación, hacemos una resta de la sumatoria que sigue, que contiene una constante dentro de ella. Entonces, como ya mencionamos, la constante sale de la sumatoria, se realiza la sumatoria por la operación que corresponde, es decir, n por n más 1 dividido en 2, y a esta se multiplica la constante, lo que nos dará un valor numérico de 180. Por otro lado, tenemos a esto la suma de una sumatoria que considera como función general una constante. Es decir, basta con multiplicar la constante por el límite superior, que nos dará un resultado de 36. Para el resto de la sumatoria se repite la acción. Se cierra nuestro paréntesis, se realiza la sustracción y luego se desarrolla desde 1 a 3 la sumatoria de una función al cuadrado. Luego se resta la sumatoria de una función simple que considera una constante. Se separan y luego se realiza la operación. Y luego nos da la suma de la constante por el límite superior, lo que nos dará un resultado de 12. Finalmente, ya cada sumatoria expresada como un número, podemos llegar a una operación final, lo que nos dará un resultado numérico de esta sumatoria como 139. Entonces, finalmente, luego de todo este proceso de operatorias, encontramos que el valor de la sumatoria desde 4 hasta 9 de k menos 2 al cuadrado será igual a 139. Por otro lado, tenemos un ejemplo de factoriales, donde, por ejemplo, tenemos una factorial de n factorial dividido en n menos 1 factorial. Esto puede verse un poco enredado al principio, pero para dejarlo más claro, vamos a traducirlo a números. N tendrá un valor de 60, por lo tanto, el numerador será 60 factorial, y n menos 1 tendrá un valor de 59, por consiguiente, entonces será 60 factorial dividido en 59 factorial. ¿Cómo desarrollamos esto? Las factoriales son multiplicaciones de un término con todos sus antecesores. Es decir, se traduce como 60 multiplicado por 59, por 58, por 57, hasta llegar a 1. Lo mismo sucede en el caso del 59. Será una multiplicación desde el 59, por el 58, por el 57, hasta llegar a 1. Entonces, ¿cómo hacemos para dividir estas factoriales? Como saben, al momento de haber una división, si existe una multiplicación en el numerador y una multiplicación en el denominador, estas se pueden anular. Por lo tanto, los 59 se van, los 58 se van, los 57 se van y así hasta llegar al 1.
que nos dará un resultado único de 60 partido en 1. Esto mismo sucede de forma algebraica. Tenemos n multiplicado por su antecesor, n-1, multiplicado por el antecesor de este, n-2, y así sucesivamente hasta llegar al término 1. Lo mismo sucede en el denominador, que va desde n-1 por n-2 por n-3 hasta llegar a 1. Y al igual que se iban nuestros números similares, estos términos algebraicos también se van puesto que están multiplicando. Entonces, se van los n-1, se van los n-2, se van los n-3 y así todos los antecesores, dándonos un resultado final de n partido en 1. Esta es la forma estándar, el modelo tipo para operar las factoriales. Se preguntarán por qué no hay ejemplos de sucesiones. Bueno, dentro de la guía a trabajar y de la materia que se pasa en enfermería, las operatorias que se hacen con sucesiones son bastante simples. Generalmente piden determinar ciertos términos, te dan una sucesión y te piden el primero, el segundo, el quinto término, o te dan una sucesión definida y uno tiene que sacar la función que corresponde a esta sucesión. Es decir, es prácticamente operacional, simple, solamente reemplazar, o que conlleve un pensamiento lógico matemático no muy especial. Por esto solamente los ejemplos se enfocaron en sumatorias y en factoriales, que es lo que conlleva un análisis un poco más complejo. Y bueno, finalizando, tenemos de tarea la actividad práctica, la guía de aprendizaje en matemáticas finitas, que se las voy a subir junto con este video. En ella tendrán ejercicios de sucesiones, factoriales y sumatorias, las cuales podrán resolver en sus casas. Espero les haya servido este video, puedan utilizarlo como apoyo en caso de tener algún conflicto para resolverla. De todas formas, estoy abierta a sus dudas, cualquier cosa pueden enviarme un mensaje y recuerden que esta guía va a ser evaluada, revisada, reescrita y bueno, evaluada en conjunto con ustedes dentro de la próxima actividad presencial. Así que no falten, es importante que sepan manejar estos conceptos, los ayuda en su pensamiento lógico-matemático y los ayudará en una posible evaluación de esto. Así que espero desarrollen su guía, lleguen con todas sus dudas a la próxima clase teórica y presencial y así podamos hacer una clase productiva resolviendo los ejercicios que le hayan causado mayor dificultad en grupo. Que estén muy bien, que aprovechen el tiempo y nos vemos en la próxima sesión. ¡Chao!